este nuevo video tutorial donde vamos a conocer las propiedades de los triángulos. Ya estuvimos trabajando con algunas figuras planas, ahora vamos a ver específicamente las propiedades del triángulo y vamos también a ver algunos ejemplos y sus resoluciones. La primera propiedad, nos encontramos en el pizarrón con un triángulo donde tenemos marcados sus ángulos interiores, en este caso el ángulo A, B y C. ¿Qué sucede? Vamos a unir, ¿sí?, estos tres ángulos del triángulo y vamos a observar cuál es su medida al sumar los tres. Lo que primero vamos a hacer es marcar, ¿sí?, un ángulo de 180 grados. Fíjense, vamos a hacer primero una línea. ¿Sí? Una línea, vamos a trazar acá una línea. Sobre esa línea, ¿sí?, vamos a ir pegando cada uno de los ángulos interiores. Comencemos por el ángulo A, lo vamos a despegar y vamos a pegar el ángulo A. ¿Sí? Lo vamos a pegar sobre la línea, ¿sí?, y este nos está determinando el ángulo A. ¿Qué sucede? Ahora vamos a ir con el B, ¿sí? Voy a sumar, voy a agregar a esa línea el ángulo B, por lo tanto lo despego y nuevamente, ¿sí?, lo uno. Fíjense que nos va quedando uno al lado del otro. Ese sería el ángulo B. Y por último debemos agregar el último ángulo, que en este caso es el ángulo C, y lo vamos a ubicar, ¿sí?, uniéndolo con los otros dos ángulos. Y así tenemos, ¿sí?, el ángulo C, el ángulo B y el ángulo A. Esos tres ángulos, ¿sí?, que hemos despegado del triángulo y unido, nos va a quedar determinando, ¿sí? Si nosotros ponemos el transportador, fíjense que nos quedó determinado un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, si nosotros sumamos, ¿sí?, las amplitudes de cada uno de los ángulos interiores de un triángulo, cualquiera sea este, nos va a dar como resultado 180 grados, ¿sí? Esta es una de las propiedades que cumple cualquier triángulo, ¿sí?, sea la clasificación que sea. Ahora bien, veamos un ejemplo. ¿Quién quiere pasar a hacerlo? Paso yo, Laura. Muy bien, Delfina, pasá. Bien, para encontrar el ángulo desconocido, que es C, vamos a hacer la suma de los tres ángulos. Ángulo A más ángulo B más ángulo C, que suman 180 grados. A equivale a 17 grados, más B, que equivale a 75 grados, más C, que es el valor desconocido. Bien, ahora por propiedad uniforme vamos a restar 180 menos 17 grados menos 75 grados. Que queda 88 grados. Esto va a ser lo que equivale el ángulo C. Muy bien, Delfina, ¿sí? Encontramos el valor del ángulo desconocido. Pasemos ahora a otras propiedades.
Veamos ahora la segunda propiedad. Tenemos un triángulo donde tenemos marcados cada uno de los ángulos exteriores, a los cuales llamamos con letras griegas alfa, beta y mu, ¿sí? Una vez que tenemos esto, vamos a obtener la suma de estos tres ángulos, pero primero vamos a trazar una línea horizontal, ¿sí? Donde vamos a ubicar cada uno, ¿sí?, de los ángulos exteriores. Vamos a ir despegando cada uno. Empecemos por alfa. Despejamos el primero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pegarlo, ¿sí? Vamos a pegarlo desde acá para que después podamos ver, ¿sí? Tenemos el primero, que es alfa. Después ubicamos beta. Vamos a ubicarlo desde acá. Lo unimos. Fíjense que los pegamos, ¿sí?, uno al lado del otro, en este caso beta. Y por último tenemos mu, ¿sí?, que es el tercer ángulo exterior. También lo pegamos y fíjense que con la unión de los tres ángulos alfa, beta y mu obtenemos, ¿sí?, un ángulo de 360 grados, es decir, de un giro completo. Por lo tanto, si nosotros sumamos las amplitudes de cualquier triángulo, ¿sí?, de los ángulos exteriores, su suma nos da 360 grados siempre. Esto para cualquier triángulo, sea obtusángulo, rectángulo, acutángulo, ¿sí? Siempre los ángulos exteriores van a sumar 360. Pasemos ahora a otra propiedad. En el siguiente triángulo tenemos expresados tanto los ángulos interiores como los exteriores. Fíjense que a los interiores los escribimos como A, B y C, que también nos están identificando los vértices del triángulo, y los ángulos exteriores alfa, beta y mu. La siguiente propiedad nos indica y vamos a probar cuánto suman un ángulo exterior con su, ¿sí?, ángulo interior adyacente a él. Veamos, hagamos una línea. Marquemos acá una línea en el pizarrón. Sobre esa línea vamos a ubicar, por ejemplo, el ángulo mu, ¿sí? Lo vamos a despegar y ponemos el ángulo mu. Ahora bien, su ángulo interior adyacente sería el ángulo C, por lo tanto lo vamos a pegar, ¿sí? En este caso, como vemos, tenemos un ángulo exterior y un ángulo interior, C y mu. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros pegamos, ¿sí?, ambos ángulos, exterior e interior, su suma siempre nos va a dar 180 grados. Lo mismo va a suceder con los siguientes pares de ángulos, ya sea A, los vamos a pegar con alfa, ¿sí?, A más alfa, y también sucede lo mismo con B y beta. ¿Qué es lo que sucede? Si lo sumamos, ¿sí?, estos pares de ángulos siempre van a sumar 180 grados. Veamos ahora algunos ejemplos. Resolvamos el siguiente ejercicio. Fíjense que tenemos en un principio un triángulo que está marcado solamente el ángulo epsilon, que es exterior, y el ángulo, ¿sí?, interior C. Y nos da los valores, pero esta vez vamos a tener que formar una ecuación para poder hallar los valores, las amplitudes de epsilon y de alfa, perdón, de epsilon y de C. Entonces vamos a armar la ecuación. Sabemos que epsilon, ¿sí?, más el ángulo C, por ser uno exterior y uno interior y ambos adyacentes, suman 180 grados. Entonces, epsilon son 4x más 8 grados y C son 3x menos 3, también grados. Todo esto suma 180 grados. Una vez que tenemos esto, agrupamos términos semejantes, por lo tanto nos queda 4x más 3x y 180 grados más 3 menos 7 grados. Perdón, menos 8 grados.
Muy bien, menos 8 grados. Una vez que tengo esto, 4x más 3x, sumo 180 más 3 menos 8, 175 grados. Entonces, por propiedad uniforme, despejamos x, 175 grados dividido 7 nos daría 25 grados. En este caso, lo único que hallé fue x, ¿sí? Por lo tanto, todavía tengo que hallar los valores de los ángulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Epsilon, ¿sí? Me indica que es 4x más 8. Por lo tanto, debemos hacer 4 por 25 más 8. Entonces, epsilon, 4 por 25 son 100, más 8, 108 grados. Ahora bien, el ángulo C es lo mismo que 3x menos 3. Por lo tanto, si hacemos 3 por 25 menos 3, tenemos 3 por 25, 75, menos 3, 72 grados. Una vez que reemplazamos el valor de la x que nos dio en la ecuación, obtenemos los dos valores, las dos amplitudes de los ángulos epsilon y c. Pasemos ahora a otra propiedad de los triángulos. Veamos ahora la cuarta propiedad, donde tenemos el triángulo, ¿sí? Que están marcados, en el cual están marcados tanto ángulos interiores como exteriores. Esta propiedad nos dice que cualquier ángulo exterior que nosotros tomemos, por ejemplo mu, lo vamos a tomar a mu, ¿sí? Lo vamos a despegar y lo vamos a ubicar acá. Fíjense, si nosotros tomamos el ángulo mu, ahora tomaremos los dos ángulos interiores no adyacentes a él. ¿Qué significa esto? Que mu, ¿sí?, es adyacente con el ángulo interior C. A este no lo vamos a tomar, sino que vamos a tomar el ángulo B, que lo vamos a despegar, ¿sí? El ángulo B lo vamos a ubicar acá. El ángulo B. Y también el ángulo A, por ser no adyacente, y lo vamos a unir con B. Una vez que nosotros unimos A y B, podemos observar que los ángulos que nos quedaron determinados son iguales. ¿Qué entonces decimos? Que mu, ¿sí?, que es cualquier ángulo exterior, es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Lo mismo sucede con los demás triángulos y vamos a armar solamente sus nombres, es decir, alfa, que es otro de los ángulos exteriores, va a ser igual a la suma entre, ¿sí?, y teníamos el ángulo B, que lo vamos a escribir acá para no perdernos, B y C. Entonces, alfa es lo mismo que la suma entre B y C, ¿sí? Y por último nos queda beta, que es la suma entre A y C, que son los ángulos no adyacentes a él. Con esto vimos la cuarta propiedad, ¿sí? Vamos ahora a un ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo, ¿sí? Tenemos un triángulo en el cual están marcados un ángulo exterior de 149 grados, mu, y dos ángulos interiores, B y C. Según la propiedad anterior, sabemos que la suma de los dos ángulos no adyacentes a mu, ¿sí?, suman sus amplitudes igual a mu. Por lo tanto, tenemos B más el ángulo C, que son interiores, igual al ángulo mu, que es el ángulo exterior no adyacente. Con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Armar una ecuación con las amplitudes de cada uno de los ángulos. Por lo tanto, tenemos 2x más 12 grados, que es lo que vale la amplitud de B, más la amplitud de C, que es x más 23 grados. Y todo esto nos daría 149 grados. Una vez que tenemos la ecuación formada, agrupamos términos semejantes, por lo tanto nos queda 2x más x igual a 149 grados menos 23 grados menos 12 grados. Una vez que están agrupados, lo que vamos a hacer es resolver. Nos quedan 3x
y 114 grados. Entonces vamos a dividir por propiedad uniforme 114 grados dividido 3 y esto nos determina, ¿sí?, que X tiene un valor de 38 grados. Una vez que tenemos, ¿sí?, el valor de X igual a 38 grados, ¿qué es lo que debemos hacer? Hallar las amplitudes de B y C, ya que están escritas en función de X. Entonces, el ángulo B, ¿sí?, vamos a escribirlo más abajo para que no se nos choque. B es lo mismo que 2x más 12, por lo tanto al 2 lo vamos a multiplicar por 38 y le vamos a sumar 12, ¿sí? 2 por 38 son 76 y a esto le sumamos 12, por lo tanto obtenemos 88 grados, ¿sí? Una vez que tenemos B, seguimos con C. El ángulo C es lo mismo que X, que vendría a ser 38 grados, más 23. Y esto nos da como resultado 61 grados. Una vez que reemplazamos el valor de la X obtenido en la ecuación en cada una de las X, ¿sí?, en las que está presente en los ángulos interiores, obtuvimos, ¿sí?, las dos amplitudes de los ángulos B y C. Ahora bien, si nosotros sumamos estas amplitudes, 88 grados y 61 grados, tenemos 8 más 1, 9 grados y 8, ¿sí?, más 6 son 14, 149 grados. Volvemos, ¿sí?, a la amplitud que tenía el ángulo exterior no adyacente a ellos. Veamos ahora la última propiedad. Veamos ahora la quinta, ¿sí?, propiedad de los triángulos y no menos importante. ¿Qué pasa o qué sucede con los ángulos de los triángulos cuando tienen una diferente clasificación? Es decir, cuando son escalenos, isósceles o equiláteros. Cuando teníamos un triángulo escaleno, significaba que sus lados, ¿sí?, y lo podemos ver en sus colores, sus lados medían todos diferentes, es decir, que todos los lados tenían medidas diferentes. ¿Qué va a suceder? Todos sus ángulos también van a tener medidas distintas. Todos los ángulos, tanto interiores como exteriores. Cuando tenemos un triángulo isósceles, así como tenemos dos lados iguales, sucede lo mismo con sus ángulos. También son iguales dos de ellos. ¿Cuáles son iguales? Y debemos prestar atención a que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Por lo tanto, si uno de mis lados es este, el ángulo opuesto, ¿sí?, vendría a ser este, por lo tanto este, ¿sí?, con el ángulo opuesto a este lado van a ser iguales. Siempre a lados iguales se oponen ángulos iguales. ¿Qué sucede en el equilátero? En el equilátero siempre va a cumplir esta propiedad de que, además de tener sus tres lados iguales, la medida de los lados iguales, sus ángulos también van a ser iguales. En este caso, ¿sí?, podemos definir que, como sabemos, ¿sí?, que todos sus ángulos interiores suman 180 grados, los podemos dividir, ¿sí?, en 3, porque son 3 ángulos interiores, y cada uno pasaría a medir, ¿sí?, 60 grados. Ahora bien, ¿qué sucede? Si yo tengo 360 grados, que son la suma de los ángulos exteriores, cada uno de ellos pasaría a medir 120 grados siempre, ya que al tener los tres lados iguales, sus ángulos interiores van a ser iguales y sus ángulos exteriores también, entre ellos. Con esto hemos visto la última propiedad. Pasemos ahora a los triángulos rectángulos, ¿sí?, y qué propiedad cumplen ellos. Trabajamos ahora con un triángulo rectángulo. En todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, ¿sí?, pero
para ver el teorema de Pitágoras debemos darle los respectivos nombres a los lados del triángulo, ¿sí? Por un lado tenemos dos catetos, esos catetos son los lados que forman el ángulo recto y el lado que une dichos catetos se llama hipotenusa. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? En todo triángulo rectángulo, solamente triángulo rectángulo, el cuadrado de la medida, ¿sí?, de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Ahora bien, de esta fórmula podemos despejar, ¿sí?, para poder hallar tanto hipotenusa como cateto, ¿sí? En los problemas que vamos a ver inmediatamente, ¿qué va a pasar? Debemos averiguar el lado desconocido. Puede ser hipotenusa o cateto y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Cuando debemos averiguar hipotenusa, vamos a hacer la raíz cuadrada de la suma, ¿sí?, de cada uno de los catetos al cuadrado. Y cuando vamos a averiguar cateto, ¿qué es lo que vamos a hacer? A la hipotenusa elevada al cuadrado le vamos a restar el cuadrado del cateto conocido. Una vez que tenemos esto, ¿sí?, Antonella va a pasar a resolver un problema que tenemos aquí expuesto. Pasa, Antonella, por favor. Bueno, en el siguiente problema tenemos un triángulo rectángulo, el cual conocemos ambos catetos. AB, que mide 3 centímetros, y BC, que mide 4 centímetros. Debemos hallar la hipotenusa. Entonces ponemos AC con la fórmula raíz cuadrada de la suma de ambos catetos al cuadrado. Resolvemos y nos quedaría AC igual a lo que nos da 9 más 16. Seguimos resolviendo y la suma esta nos da 25 y obtenemos que la hipotenusa mide 5 centímetros. Y ahí resolvimos el problema. Muy bien, Antonella, obtuvimos, ¿sí?, el valor de la hipotenusa. Continuamos ahora con algunos otros ejemplos. Axel y Agustín, por favor, pasen a realizar los siguientes ejercicios. En el siguiente ejemplo tenemos un triángulo isósceles. Tenemos dos lados iguales de AB y de BC que miden 15 centímetros cada uno y una base de AC que mide 24 centímetros. Como queremos encontrar la altura, o sea, de O a B, necesitamos usar la mitad de un triángulo. Como vamos a usar la mitad del triángulo, necesitamos solamente la mitad de la base, que sería 12 centímetros. Entonces hacemos la función cateto igual a raíz cuadrada y de la resta, que sería hipotenusa, menos el cateto, o sea 12 centímetros, porque solo usamos la mitad, al cuadrado. Resolvemos esto, nos da 225 menos 144 y la raíz. Esto nos da, la resta nos da 81 y la raíz de 81 nos da 9. En el siguiente ejemplo nos pide calcular la diagonal de un rectángulo cuyos lados miden 8 centímetros y 6 centímetros. Vamos a pasar a dibujarlo. Dice que un lado mide 6 centímetros y el otro 8. Lo que nos pide averiguar es la diagonal, que marcaremos con otro color.
La diagonal nos representa la hipotenusa. Que el valor se obtiene sumando los cuadrados de los lados, sería 8 al cuadrado más 6 al cuadrado y la raíz. Ocho al cuadrado nos da 64 más 36. La suma nos da 100 y el resultado final es 10 centímetros. Muy bien, Axel y Agustín nos han mostrado dos ejemplos. Con esto finalizamos la clase de hoy y nos encontramos en el próximo video tutorial.